Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos habla el Evangelio precisamente de hoy sobre la identidad de Jesucristo. Él pregunta en primer lugar a sus discípulos cómo lo ve la gente, cómo lo percibe el común de habitantes de Galilea y de la misma Jerusalén, y luego pregunta directamente a sus discípulos cómo lo ven él. Ciertamente Pedro hará una confesión en el mesianismo, en la divinidad de Jesucristo. Pero digamos nosotros, 2000 años después, si nos hacen la pregunta: ¿cómo ves a Jesucristo? ¿Quién es para tu vida Jesús? ¿Qué significa para ti en este momento de tu existencia el mensaje, el testimonio de vida y la vida misma del Señor? ¿Quién es para nosotros? ¿Qué relevancia tiene para nuestra existencia? Atrevámonos a hacer alguna aproximación que busque de alguna manera ilustrar tu fe cristiana y de alguna manera hacerla mucho más cercana y más existencial. Pudiéramos decir: Jesús es amigo, es el gran amigo, el amigo que nunca falla. De hecho, la relación que él tenía con sus discípulos no era la de Señor, siervo, sino que lo llama directamente amigos. El texto no puede ser más explícito cuando afirma: ya no lo llamo siervo, lo llamo amigos, porque el siervo no conoce los secretos, la sabiduría, los tesoros que hay en el corazón de su Señor. En cambio, el amigo sí lo sabe. Pero hay una alusión todavía más explícita al altísimo nivel que sobre la amistad tenía la persona de Jesús. Él hace esta afirmación inmensa por demás. Él dice: nadie tiene amor más grande que aquella persona que es capaz de dar la vida por los amigos. De esa envergadura es la lealtad, es la fidelidad de Jesús a los amigos, que ciertamente fueron el grupo de los discípulos, posteriormente los apóstoles. Pero habría una segunda afirmación de lo que es la persona de Jesús para nosotros en términos muy existenciales. Pudiéramos decir que Jesús es un hermano y un hermano mayor. Ciertamente Jesús nunca quiso imponer la autoridad de un jefe sobre subalternos. Ciertamente Jesús entendió toda la vida la autoridad y el poder como un servicio a los demás, un servicio que se ejerce con dulzura y, si se quiere, con mansedumbre. Jesús buscó ser un hermano, crear relaciones fraternas de hermanos. Buscó en la comunidad de discípulos con la que compartió 3 años de su vida pública crear precisamente esos vínculos
de hermandad, de fraternidad y el presentarse como un hermano mayor. Está la dulzura del ejercicio de su autoridad, que hace una afirmación y de alguna manera una advertencia clara a los discípulos que algunas veces por la tendencia universal humana, por una tentación de poder, pretendían primerísimos lugares, puestos de honor y si se quiere de dominación. Jesús hace la precisión: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Así concibe una comunidad de hermanos, una comunidad de servidores de unos como otros, inclusive con el carisma de un niño. El que se haga pequeño como uno de estos niños, ese ingresará, ese entrará al reino de los cielos. ¡Qué hermosa experiencia! Jesús solo llama a Dios Padre y de alguna manera nos invita a que todos nosotros lo reconozcamos Padre, de alguna manera universal de la humanidad y nosotros sus hijos adoptivos. Si Jesús es el Hijo por excelencia del Padre y nosotros hijos adoptivos, nosotros con Jesús lógicamente somos hermanos. Él es el hermano mayor y desea que nos tratemos de esa manera. Pero avancemos, además de entender, de tener una inteligencia, una comprensión de Jesucristo como un gran amigo que da la vida por nosotros, como un hermano que ejerce la autoridad con dulzura, con mansedumbre, que se hace familia con nosotros. Es claro el Evangelio al afirmar reiteradamente, repetitivamente, que Jesús es Señor. Para nosotros es poco clara la connotación de Señor. Quizá nos remite a los tiempos de la Edad Media, cuando se hablaba de los señores feudales. Pero en el término bíblico, la palabra Señor es aquel que tiene señorío, dominio, poder sobre nuestra vida. Es aquel que de alguna manera es capaz de orientar, dirigir, canalizar, reorganizar nuestra propia existencia. Lo llamamos Señor. Así lo dirá Santo Tomás. Después de que Jesús se ha aparecido, él no estaba, y luego en una sucesiva aparición, unos días después, ante la incredulidad del apóstol, él simplemente responde: Señor mío y Dios mío. Ese Señor mío es entenderlo como la divinidad, como la deidad, como el trascendente, como el Kyrios, aquel que tiene absoluto poder sobre mi vida. Yo me debo a él. Soy su siervo, su poder es grande sobre el mal, sobre el sufrimiento, incluso sobre el poder terrible de la muerte. Es Señor de la vida porque ha vencido la muerte. Es Señor del bien porque tiene dominio sobre el mal. Es Señor del sufrimiento porque es capaz de sanar toda dolencia o todo dolor humano. Es Señor de toda la humanidad, es Señor del universo porque tuvo dominio sobre todas las leyes cósmicas, a veces desordenadas, terremotos, vientos huracanados, tempestades. Encontramos claramente que tiene un señorío cósmico sobre la naturaleza y tiene un señorío personal sobre nuestra vida a la hora de apoyarnos a vencer el mal, el sufrimiento y la muerte en el hombre. Pero habría un cuarto elemento, entre muchos que pudiéramos destacar, aquí solamente señalamos algunos. Jesús es el Hijo del Hombre. Así se presenta constantemente. Los evangelistas son claros en señalar que Jesús utiliza esta discreción precisamente para evitar controversias estériles e innecesarias con las autoridades judías y con algunos grupos, especialmente de fariseos, saduceos, Sanedrín judío, que no podrían entender que Jesús tuviera pretensiones mesiánicas de Mesías. Él se presenta modestamente como el Hijo del Hombre, pero detrás de este sencillo calificativo hay todo un modelo de humanidad, un modelo de un hombre acabado, perfecto, completo, de un hombre que es capaz de superar todos los límites. El modelo universal de todo hombre no es un deportista, no es un cantante, no es un artista en cine, en televisión. El modelo universal de todo hombre no es ni siquiera mi padre, mi madre, mi jefe. El modelo universal de toda humanidad es Jesucristo.
amó en perfección, sirvió en perfección, perdonó en perfección, se entregó permanentemente en su vida con perfección, hasta el límite, hasta donde nadie más se puede entregar, hasta la muerte. Amó hasta el final, sirvió hasta el final. Lo que son las actitudes universales que denotan, que fotografían la auténtica humanidad, las tuvo Jesús. Pero podríamos concluir con un quinto elemento, además de ser amigo, hermano, Señor, Hijo del Hombre. Podríamos concluir con la expresión que señala el apóstol Pedro en el Evangelio de hoy: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. La expresión Mesías, por demás muy esperada y muy anhelada en el pueblo de Israel, significa el enviado de Dios, el ungido, el designado, el señalado por Dios. Es aquel que es anhelado, anunciado por los profetas de siglos atrás y que viene a traer la liberación total al ser humano. Más allá de condiciones infrahumanas de pobreza, viene a traer la liberación de todo dolor, a suprimir todo mal en la vida del hombre. Hoy te pregunto, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué concepto tienes del Cristo Dios? ¿Acaso eres de aquellos que dice, yo creo en Dios a mi manera? ¿Acaso eres de aquellos que dice, Dios es una energía, un principio universal y ordenador? ¿No te das cuenta que son palabras rimbombantes, pero que en el fondo no dicen absolutamente nada? El Dios cristiano es Jesucristo, el Dios hecho hombre es Jesucristo, el rostro humano de Dios es Jesús, el amigo, el hermano, el Kyrios, el Señor, el Hijo del Hombre y el Mesías. Aprende a descubrirlo y aprende a reconocer que en Él encontramos el modelo acabado, el modelo perfecto de toda auténtica humanidad. Hay mucha sabiduría en un autor espiritual que afirma: ser cristiano es ser radicalmente humano, porque Jesús en su vida, en sus relaciones, en su actuar cotidiano, fue un hombre Dios, profundamente humano. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, háblame, háblame.
de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él,
pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada ante mi Hijo muerto en cruz. Yo también puedo decir con esperanza en el alma: me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase, de tus labios brota un nuevo hágase. Claros en señalar que Jesús utiliza esta discreción precisamente para evitar controversias estériles e innecesarias con las autoridades judías y con algunos grupos, especialmente de fariseos, saduceos, Sanedrín judío, que no podrían entender que Jesús tuviera pretensiones mesiánicas de Mesías. Él se presenta modestamente como el Hijo del Hombre, pero detrás de este sencillo calificativo hay todo un modelo de humanidad, un modelo de un hombre acabado, perfecto, completo, de un hombre que es capaz de superar todos los límites. El modelo universal de todo hombre no es un deportista, no es un cantante, no es un artista en cine, en televisión. El modelo universal de todo hombre no es ni siquiera mi padre, mi madre, mi jefe. El modelo universal de toda humanidad es Jesucristo. Amó en perfección, sirvió en perfección, perdonó en perfección, se entregó permanentemente en su vida con perfección, hasta el límite, hasta donde nadie más se puede entregar, hasta la muerte. Amó hasta el final, sirvió hasta el final. Lo que son las actitudes universales que denotan, que fotografían la auténtica humanidad, las tuvo Jesús. Pero podríamos concluir con un quinto elemento, además de ser amigo, hermano, Señor, Hijo del Hombre. Podríamos concluir con la expresión que señala el apóstol Pedro en el Evangelio de hoy: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. La expresión Mesías, por demás muy esperada y muy anhelada en el pueblo de Israel, significa el enviado de Dios, el ungido, el designado, el señalado por Dios. Es aquel que es anhelado, anunciado por los profetas de siglos atrás y que viene a traer la liberación total al ser humano. Más allá de condiciones infrahumanas de pobreza, viene a traer la liberación de todo dolor, a suprimir todo mal en la vida del hombre. Hoy te pregunto, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué concepto tienes del Cristo Dios? ¿Acaso eres de aquellos que dice, yo creo en Dios a mi manera? ¿Acaso eres de aquellos que dice, Dios es una energía, un principio universal y ordenador? ¿No te das cuenta que son palabras rimbombantes, pero que en el fondo no dicen absolutamente nada? El Dios cristiano es Jesucristo, el Dios hecho hombre es Jesucristo, el rostro humano de Dios es Jesús, el amigo, el hermano, el Kyrios, el Señor, el Hijo del Hombre y el Mesías. Aprende a descubrirlo y aprende a reconocer.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos habla el Evangelio precisamente de hoy sobre la identidad de Jesucristo. Él pregunta en primer lugar a sus discípulos cómo lo ve la gente, cómo lo percibe el común de habitantes de Galilea y de la misma Jerusalén, y luego pregunta directamente a sus discípulos cómo lo ven él. Ciertamente Pedro hará una confesión en el mesianismo, en la divinidad de Jesucristo. Pero digamos nosotros, 2000 años después, si nos hacen la pregunta: ¿cómo ves a Jesucristo? ¿Quién es para tu vida Jesús? ¿Qué significa para ti en este momento de tu existencia el mensaje, el testimonio de vida y la vida misma del Señor? Ser que en Él encontramos el modelo acabado, el modelo perfecto de toda auténtica humanidad. Hay mucha sabiduría en un autor espiritual que afirma: ser cristiano es ser radicalmente humano, porque Jesús en su vida, en sus relaciones, en su actuar cotidiano, fue un hombre Dios, profundamente humano. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad
quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento. ¿Quién es para nosotros? ¿Qué relevancia tiene para nuestra existencia? Atrevámonos a hacer alguna aproximación que busque de alguna manera ilustrar tu fe cristiana y de alguna manera hacerla mucho más cercana y más existencial. Pudiéramos decir, Jesús es amigo, es el gran amigo, el amigo que nunca falla. De hecho, la relación que él tenía con sus discípulos no era la de Señor, siervo, sino que lo llama directamente amigos. El texto no puede ser más explícito cuando afirma, ya no lo llamo siervo, lo llamo amigos, porque el siervo no conoce los secretos, la sabiduría, los tesoros que hay en el corazón de su Señor. En cambio, el amigo sí lo sabe. Pero hay una alusión todavía más explícita al altísimo nivel que sobre la amistad tenía la persona de Jesús. Él hace esta afirmación inmensa por demás. Él dice, nadie tiene amor más grande que aquella persona que es capaz de dar la vida por los amigos. De esa envergadura es la lealtad, es la fidelidad de Jesús a los amigos que ciertamente fueron el grupo de los discípulos, posteriormente los apóstoles. Pero habría una segunda afirmación de lo que es la persona de Jesús para nosotros en términos muy existenciales. Pudiéramos decir que Jesús es un hermano y un hermano mayor. Ciertamente Jesús nunca quiso imponer la autoridad de un jefe sobre subalternos. Ciertamente Jesús entendió toda la vida la autoridad y el poder como un servicio a los demás, un servicio que se ejerce con dulzura y, si se quiere, con mansedumbre. Jesús buscó ser un hermano, crear relaciones fraternas de hermanos. Buscó en la comunidad de discípulos con la que compartió 3 años de su vida pública crear precisamente esos vínculos de hermandad, de fraternidad, y él presentarse como un hermano mayor. Está la dulzura del ejercicio de su autoridad, que hace una afirmación y de alguna manera una advertencia clara a los discípulos que algunas veces, por la tendencia universal humana, por una tentación de poder, pretendían primerísimos lugares, puestos de honor y, si se quiere, de dominación. Jesús hace la precisión: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Así concibe una comunidad de hermanos, una comunidad de servidores de unos como otros, inclusive con el carisma de un niño. El que se haga pequeño como uno de estos niños, ese ingresará, ese entrará al reino de los cielos. ¡Qué hermosa experiencia! Jesús solo llama a Dios Padre, y de alguna manera nos invita a que todos nosotros lo reconozcamos Padre, de alguna manera universal de la humanidad, y nosotros sus hijos adoptivos. Si Jesús es el Hijo por excelencia del Padre y nosotros hijos adoptivos, nosotros con Jesús lógicamente somos hermanos. Él es el hermano mayor y desea que nos tratemos de esa manera. Pero avancemos, además de entender, de tener una inteligencia, una comprensión de Jesucristo como un gran amigo que da la vida por nosotros, como un hermano que ejerce la autoridad con dulzura, con mansedumbre, que se hace familia con nosotros. Es claro el Evangelio al afirmar reiteradamente, repetitivamente, que Jesús es Señor. Para nosotros es poco clara la connotación de Señor. Quizá nos remite a los tiempos de la Edad Media, cuando se hablaba de los señores feudales.
Pero en el término bíblico, la palabra Señor es aquel que tiene señorío, dominio, poder sobre nuestra vida. Es aquel que de alguna manera es capaz de orientar, dirigir, canalizar, reorganizar nuestra propia existencia. Lo llamamos Señor. Así lo dirá Santo Tomás. Después de que Jesús se ha aparecido, él no estaba, y luego en una sucesiva aparición, unos días después, ante la incredulidad del apóstol, él simplemente responde: Señor mío y Dios mío. Ese Señor mío es entenderlo como la divinidad, como la deidad, como el trascendente, como el Kyrios, aquel que tiene absoluto poder sobre mi vida. Yo me debo a él. Soy su siervo, su poder es grande sobre el mal, sobre el sufrimiento, incluso sobre el poder terrible de la muerte. Es Señor de la vida porque ha vencido la muerte. Es Señor del bien porque tiene dominio sobre el mal. Es Señor del sufrimiento porque es capaz de sanar toda dolencia o todo dolor humano. Es Señor de toda la humanidad, es Señor del universo porque tuvo dominio sobre todas las leyes cósmicas, a veces desordenadas, terremotos, vientos huracanados, tempestades. Encontramos claramente que tiene un señorío cósmico sobre la naturaleza y tiene un señorío personal sobre nuestra vida a la hora de apoyarnos a vencer el mal, el sufrimiento y la muerte en el hombre. Pero habría un cuarto elemento, entre muchos que pudiéramos destacar, aquí solamente señalamos algunos. Jesús es el Hijo del Hombre. Así se presenta constantemente. Los evangelistas son